¿Y cómo va eso, chavales? Bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos a Periféricos. Hoy os vamos a mostrar los errores que no debéis cometer a la hora de montar un PC gaming. Dentro vídeo. En primer lugar, creo que es el factor más importante, es no comprar, por favor no lo hagáis, una fuente de alimentación genérica, ¿vale? Siempre una fuente de alimentación que sea de calidad, que sea de una marca conocida y sobre todo muy importante que tenga certificación 80+. Os explicaremos ahora cómo calcular los vatios que vais a necesitar para compraros esa fuente de alimentación. Para calcular cuántos vatios necesitamos me suelo meter en esta página de aquí y es muy sencillo, ¿vale? Vamos por pasos. Tipo de placa base, tenemos ahí de sobremesa y de X o de servidor. Normalmente es de sobremesa. Memoria RAM, ¿cuántos módulos tenemos? De DDR4 pues tenemos 2 de 16 GB, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a almacenamiento y ponemos uno de un disco duro normal a 7200 revoluciones por minuto y otro de SSD, ¿vale? De SATA. Tarjeta PCI Express nada, ratón pues ponemos uno gaming, que siempre consumen algo más. Y kit de refrigeración líquida de kit de 370 milímetros. Ponemos ahí 3 ventiladores de 140 milímetros. Y procesador, pues ponemos por ejemplo AMD. Pues por ejemplo vamos a buscar el Ryzen 5 3000 Ryzen 5 3600 que está muy demandado. Y tarjeta gráfica, pues vamos a poner por ejemplo una GTX, no mira, una RTX 2060 y vamos a poner la Super. Que os voy a llevar una sorpresa porque pensáis seguramente que consume más de lo que realmente consume. Ponemos un teclado gaming, una bomba convencional de refrigeración líquida y le damos a calcular. Y como podéis observar, consumo máximo 400 vatios y potencia recomendada entre 500 y 600, por lo que decía, por la certificación 80+, que te garantiza un 80% de los vatios que realmente te dice la fuente de alimentación. Si tu ordenador va a consumir 300 vatios, pues una de 550. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si tú coges una fuente de alimentación acorde a lo que el PC te está consumiendo, cuando tú actualices el PC tienes que actualizar la fuente de alimentación por narices, ¿no? Sin embargo, si te la coges un poco más potente, cosa que no viene mal en ningún momento, pues ya si tienes que cambiarle la tarjeta gráfica, le cambias la tarjeta gráfica y no tienes la necesidad de cambiar esa fuente de alimentación. ¿Qué significa la certificación 80+? Pues significa que te va a dar un 80% de vatios mínimo certificado, un 80% de esos vatios que te está diciendo oficiales, ¿vale? Si tiene 550 vatios, pues el 80%, que son unos 470 más o menos, pues te va a dar, sabe que te va a dar esos 470. Entonces si tu ordenador consume 400 vatios, pues te sobra. Otro error común que suele cometer la gente es no saber qué placa base elegir, o placa madre, como lo queráis llamar. No me refiero ya a la gama, a gama baja, gama media o gama alta, que también, y ahora hablaremos de ello, sino del tamaño de la placa base, ¿no? Actualmente hay 7 tamaños, 7 tipos de placa base. Pues está la ATX, la AT, la micro ATX, la mini ITX, etcétera, ¿no? Entonces, tenéis que saber qué tamaño queréis
y tenéis que coger un gabinete, una torre o una caja, como la queréis llamar, acorde a esa placa base, ¿vale? Si cogéis una micro ATX, por ejemplo, que es así, y cogéis una caja pues como esta, enorme, pues va a quedar un poco insulso, ¿no? Pero bueno, también al revés, pues lo mismo, si cogéis una ATX y cogéis una caja para micro ATX, pues no os va a caber y os va a tocar devolver, etcétera. Ahora hablemos de las placas base, pero de sus gamas: gama baja, gama media y gama alta. ¿Te va a dar más FPS una placa base, una placa madre de gama alta frente a una de gama media o gama baja? No, ¿vale? ¿Qué os va a dar una placa base de gama alta? Pues aparte de lucecitas por todos los lados, os van a dar una mejor refrigeración, unos mejores componentes, la opción a poder hacerle overclocking al procesador en el caso de que éste lo admita, etcétera, etcétera. Referente a las placas base, yo pienso exactamente lo mismo. Creo que es mejor cogerse una buena placa base para que a la hora de actualizar el equipo no sea necesario cambiar, ¿vale? O sea, por ejemplo, en AMD, pues yo me iría por una X570 actualmente, ¿vale? Da lo mismo, ya me daría un poco igual el modelo, porque hay modelo de Asus, de ASRock, etcétera. Me daría un poquito igual, me iría a por la barata, pero de la X570. La B550 también está bien, es una gama media. Lo que no me compraría sería una placa base de gama baja, porque además el precio no varía tanto. Una B550 te sale entre 80 y 100 euros, y el ordenador que monté hace poco, que monté una X470, valió 120. Entonces, mejor calidad, y os quitáis de problemas. Otro error común es a la hora de adquirir un procesador. ¿De qué me compro? ¿Una CPU de 200 núcleos y 400 hilos? Bueno, pues depende, ¿no? ¿Para qué lo quieres? Tienes que preguntarte primero para qué lo quieres. ¿Lo quieres para gaming? ¿Lo quieres para proyectos? ¿Lo quieres para editar? Etcétera. ¿Que lo quieres para gaming? Oye, pues todos los juegos actualmente están optimizados para procesadores de 6 núcleos. Actualmente. Sí es verdad que la frecuencia del procesador cuenta, y los gamas altas rinden unos cuantos FPS más que los gamas medias, pero tampoco es mucho. Y yo, por ejemplo, en el tema de la CPU, actualmente es lo que hago, de coger gamas medias e ir cambiando cada 2 años. Eso es lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, placa base gama alta, procesador un buen gama media, Ryzen 5 3600X, Ryzen 5 5600X, etcétera, que rinden muy bien. No notas casi la diferencia con la gama alta, y te cuesta menos a la hora de actualizarlo, y lo vas actualizando y lo vas teniendo pues al día. Otro error común es que la gente que no entiende dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me compro cualquier procesador para cualquier placa base? No, tenéis que mirar los sockets, ¿vale? Por ejemplo, en AMD, la X370, X470 o X570 es un socket AM4, al igual que cualquiera de los Ryzen de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, o de cuarta o de quinta, ¿vale? Lo que sí es verdad que a veces vais a tener que actualizar BIOS. Si cogéis una X370 con un Ryzen 5 3600,
como no estaba pensado esa placa base para trabajar con ese procesador, no es compatible, y a través de una actualización de BIOS se soluciona. Otro error muy común es a la hora de la ventilación. La ventilación es súper importante, el flujo de aire. No podéis cogeros un Ryzen 9, ¿vale?, que tiene muchos núcleos y una frecuencia muy alta, o un i9, y tener el disipador de serie con 3 ventiladores en la caja de aspecto chinoso. No podéis hacer eso. ¿Por qué? Porque el procesador se os va a poner a 90 grados tranquilamente. Si os compráis un procesador calentito, un procesador bueno, tenéis que compraros una buena refrigeración. Hay buenas refrigeraciones por aire y yo recomendaría para esos procesadores refrigeración líquida. Nunca compréis la refrigeración líquida de 120 milímetros, ¿vale? La de un solo ventilador. Eso es basura directamente. O sea, eso es para quedar bien. Mira, tengo en mi ordenador refrigeración líquida, pero no merece la pena. Mínimo de 240, y lo suyo, como la que yo tengo puesta esta, es de 360. Otro error común es a la hora de adquirir la memoria RAM. Tienes que ver, por ejemplo en Ryzen, para que todo fluya, lo suyo es que la memoria RAM, para sacarle todo el provecho, es que la memoria RAM esté a 3200 MHz, ¿vale? Si tú te compras una RAM, sí, RAM DDR4, ¿no?, que es la que suelen usar actualmente, RAM DDR4, pero tienes que mirar porque hay RAM DDR4 a 2333 MHz y otra a 3200. Es mucha diferencia, ¿vale? Que lo pones, te has comprado una de 3200, la pones y dices, hostia, es que me va a 2333 o 2666. Vale, pues eso, te tienes que meter en la BIOS, y a través de la BIOS tienes que poner o el perfil XMP 2.0, creo que se llama, de AMD, que te activa los 3200 MHz, pero suele dar problemas. Entonces yo lo que suelo hacer es activar los 3200, hacerle pues una especie de overclocking, que no es overclocking, sino es darle pues la potencia que esa RAM puede ofrecer manualmente. A la hora de adquirir la caja, tiene que ser una caja que tenga buen flujo de aire, ¿vale? Yo, por ejemplo, esta me gusta mucho, pero tiene un problema, y es que esto es cristal templado, ¿vale? No tiene rendija por aquí para que pase el aire, solo lo tiene por los lados. No tiene problemas de calentamiento porque después tiene un buen flujo de aire, y además le tengo metido muchos ventiladores, la refrigeración líquida y demás, y no tiene problemas. Pero yo os recomiendo que por delante no tenga cristal templado, ¿vale? Que tenga rejilla, para que entre bien el aire y pueda hacer un buen flujo de aire por la parte trasera y por la parte delantera, ¿vale? Vosotros pensáis que bueno, no se va a ver, es algo que no se va a ver, me da igual cómo queden y tal, pero a la hora de que haya problemas y de que tengas que andar buscando cables, si lo tenéis organizado es mucho más sencillo. O a la hora de actualizar el ordenador es muchísimo más sencillo. Una buena gestión de cables es importante. Y por último queda la tarjeta gráfica, ¿eh? Tarjeta gráfica, lo mismo. ¿Para qué lo vayas a usar? No te me vayas a una 3090, una RTX 3090, no te me gastes 1500 euros en la gráfica si después vas a jugar al LOL, ¿vale? Seamos un poco conscientes. Vas a jugar al Counter Strike, vas a jugar al LOL, te píllate una RTX 2060, una GTX 1660 Super, incluso una GTX 1050 Ti, ¿vale? No, hay que tener un poco de concordancia, ¿vale? Que dice, a mí es que me gustan solo los juegos AAA. Bueno, pues en ese caso ya gastaré un poquito de dinero y vete a una RTX, una 2070, una 2070 Ti, etcétera.
Y el último error que suele cometer la gente a la hora de montar un ordenador son dos factores, ¿vale? Uno es la prisa. No tengáis prisa. Ir despacio, mirando las cosas, tranquilos. Y dos, no estar nerviosos. Si tú no confías en ti mismo, no te va a salir bien y seguramente no encienda a la primera. Tranquilos, sin prisa, y ya verás como todo sale bien y no tiene ninguna complicación. Y esto ha sido todo, chavales, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, que es mi intención como siempre. Ya sabéis, si os ha gustado, like y suscribiros. Hasta otra.